El hombre nació y creció entre el agua y las piedras, entre las piedras y los árboles. Él aprendió a apreciar su belleza y sencillez. A veces él esparce piedras y corta árboles. A veces planta los árboles y junta las piedras. Así es la vida. Venimos y vamos. Las piedras se dejan en puntos donde las dejamos. Así es como se hace el artista. Así es como se hace el escultor. Mi papá tenía una finca en el campo y allí íbamos todos los fines de semana y en vacaciones, y fue cuando yo empecé a tener como el primer contacto con la naturaleza, con el bosque, con los animales. Lo disfrutaba mucho. Mi nombre es Iván Darío Correa Marinacci y mi nombre de artista es Ivano Macchi. Nací en Medellín, Colombia, Suramérica, en una familia con 4 hermanos, con unos padres que nos enseñaron e inculcaron excelentes valores y principios de persona. Mi mamá, cuando estuvo pequeña, tocaba el acordeón. Sí quiso que aprendiéramos a tocar guitarra, nos metió a unas clases de guitarra, pero se dio cuenta de que no teníamos como esa afinidad para tocar instrumentos de música, y ninguno de los hermanos aprendió a tocar ningún instrumento. Mis padres lo que siempre me difundían era ser buena persona y buen trabajador, pero nunca me forzaron para nada. Siempre había libertad en poder hacer lo que yo quería o mis hermanos quisiesen. De pequeño, todos en mi casa, los hermanos, éramos nadadores y entrenábamos natación. Mi mamá nos llevaba a la piscina de 5 de la tarde a 7 de la noche y ya luego regresábamos a casa, comíamos, hacíamos las tareas, veíamos un poco de televisión y rezábamos antes de irnos a dormir. Entre todo este tiempo, lo único que a mí me gustaba del arte era la música clásica. Desde pequeño, yo me acuerdo que por ahí desde los 12 años yo me acostaba en la cama a escuchar a Vivaldi, a Bach, a Beethoven. Cerraba los ojos y me transportaba con los violines, y esa fue como mi primer recuerdo y contacto con las artes. Con los compañeros de natación, los fines de semana lo que hacíamos era hacer una fiesta en la casa de uno, ir a bailar,
luego a los 15 días o al mes, y en esa como una juventud como la de todas las personas en Colombia. Practicábamos lo que era la creatividad o ser recursivos en cuanto a cómo inventarnos un juego o cómo reparar y arreglar la bicicleta o algún juguete que tuviésemos. En una Navidad un regalo fue un carro eléctrico y al día siguiente yo lo desbaraté para ver cómo funcionaba por dentro. Otro a la Navidad desbaratar el reloj para ver cómo funcionaba. Esas son dos cosas pues, que me impactaron y que todavía me acuerdo en cuanto a la curiosidad. En cuanto a la educación, estudié mi bachillerato en Colombia y la universidad en Administración de Negocios en Florida, en los Estados Unidos. Terminado la universidad, me volví a trabajar en Colombia en la parte financiera y siempre trabajando y toda mi vida por la parte de la lógica. In Colombia, the murders continue in the cocaine capital of Medellín. 40 deaths have been reported there in the last 24 hours. Como alrededor de los años 1990 al año 2000, la situación política, económica y social del país era muy complicada, mucho crimen, mucho narcotráfico, mucha guerrilla. Entonces casi todas las personas del país se querían ir a vivir fuera del país. Y yo empecé como a meditar un poquitico y pensando tal vez en emigrar a otro país. Ya por los años del 2002 tomé la decisión de irme para Canadá, un país calmado. Allí mandé una aplicación como profesional y me aceptaron y ya me mudé para Canadá en el año 2004. Me adapto fácilmente a la gente, a la cultura, al clima. Canadá tiene un clima pues frío, pero me adapté bien. Le aprendí una vez a un inglés que me dijo: Iván, no hay mal clima sino mal vestimenta. Entonces, siempre y cuando usted tenga la ropa adecuada, va a estar bien. Cuando emigré la primera vez para Canadá, me fui a vivir a Quebec, una parte muy fría. Incluso me tocó un día a menos 48. Interesante. La gente vivía una vida normal en el invierno y disfrutaba del invierno, igual como acá en el verano, que la gente disfruta de lo que tiene. Eso es la esencia de la vida, saber disfrutar lo que uno tiene y con lo que uno cuenta. Un día, caminando por la playa de Vancouver, como a las 7:30 de la mañana, cogí un pedazo de madera de la playa, luego más adelante cogí una piedra y seguí caminando. Me dio por levantarlas y ponerlas así una con otra y me dije: aquí hay como una simetría en esto, un pensamiento racional y lógico. Y como había sido toda mi vida, luego me la llevé para la casa y en la casa puse estas dos piezas sobre un plato y dije: esto parece una escultura. Y ahí fue como la primera escultura o el primer chispazo de arte que tuve en mi vida. La escultura en inglés se llama Atlantis Second Pavilion, segundo pabellón de la Atlántida.
está conformada en una base de mármol negro italiano de medidas 28 por 30 por 15. Las torres son de madera del Atlántico Norte canadiense, madera pescada flotando en el mar y trabajada primero con motosierra para sacar los cortes, luego con una cegueta especial para pulir los cortes de la motosierra, y luego ya se conformó pues la escultura directamente sobre la base de mármol. Pensando que estaba en Vancouver, que tenía y quería empezar algún otro proyecto, y mientras decidía qué otro proyecto pues para trabajar y para tener ingresos, dije bueno, voy a empezar a mirar madera en la playa y a ver qué puedo hacer. Entonces empecé a hacer eso, iba a la playa, sacaba troncos del mar y los dejaba ahí separados. Entonces luego, como con lo de la infancia, me acordaba, bueno, ¿qué habrá dentro de este tronco? Y con un serrucho iba y cortaba y empecé a descubrir cosas ocultas de la naturaleza, y eran las vetas que habían dentro de los troncos. Allí en el apartamento construí mucha estantería, las ponía a secar, y también me conseguí una máquina de corte fino, y también empezaba a hacer los cortes finos sin planear nada, todo era lo que me fuera resultando, cortes y cortes y cortes, rectángulos, muchas figuras geométricas, pero nada planeado. Una vez ya cortada todas esas piezas, lo que hacía era que las ponía sobre una mesa, y cuando estaba caminando en mi apartamento, limpiando o cocinando, y veía que me gustaban dos piezas juntas, decía, ¡pum!, ahí hay una escultura. El año 2016 tuve como unas 7 esculturas ya en mi apartamento, hechas con bases de madera, y como era Navidad, invité a un par de amigas a mi casa, y ellas se quedaron sorprendidas con lo que había hecho, y me dijeron, Iván, usted con esto puede hacer una exposición. Y yo pues no tenía idea de nada de eso. Entonces les dije, bueno, lo voy a pensar. Entonces invité a otra pareja también en Navidad, y me dijeron lo mismo, les gustó mucho mi trabajo, y ya entonces me empezaron a entrar ideas en mi cabeza. Bueno, quizás yo pueda hacer esculturas y hacer exhibiciones aquí en las galerías de Vancouver, en las galerías canadienses. Entonces me puse a estudiar un poco y a visitar galerías, a ver cómo eran las exposiciones, y a aprender cómo era como la mecánica para clasificar en una exposición. Un día fui a una galería en Canadá, hablé con la directora, le mostré mi trabajo, y me dijo que usualmente en Canadá todo es programado para 1 año, 2 años, entonces que bueno, que le dejara mi información, y a ver, de pronto algún día me podía contactar. A la semana siguiente me llegó un email de esta señora, y me dijo, Iván,
puede montar una exhibición en un mes, que tengo una vacante. Y yo le contesté, por supuesto. La escultura se llama Partenón de Apolo. Es sobre una base de mármol y la escultura como tal está conformada de madera y mármol. La madera es norte de Canadá y el mármol es una pieza de mármol italiano. Esta fue la primera exposición mía en Vancouver y después de esa exposición, durante ese primer año, mandé solicitudes para hacer exposiciones y hice en ese año como unas 6 exposiciones. Una en Italia, que también hubo un llamado en Venecia, y allí me tocó viajar y llevar las esculturas, y fue una exhibición por 2 meses. En ese viaje a Venecia aproveché, y como el arte mío es un arte abstracto y un poco minimalista, yo dije, bueno, voy a aprovechar y visitar los países nórdicos como es Noruega, Dinamarca, Suecia, que son minimalistas y tienen este tipo de arte. Entonces hice lo que fue un tour temático y visitaba las galerías de arte moderno, arte contemporáneo. Me puse a leer y a mirar las obras de escultores de todas partes del mundo, de Dalí, de Picasso, de Monet, mirándolos a todos, y veo que uno en el arte y todos ellos lo que hacen es expresar las situaciones de su vida, de sus momentos, de sus países. Algo que me llamó mucho la atención fue una visita que hice a Florencia, que fue la capital del Renacimiento. Allí me soñaba o veía como Miguel Ángel o Da Vinci caminaban en esa época, 400 años atrás, como divagando por las calles y pensando qué iban a hacer, qué escultura, qué pintura, qué decoración de capillas. Pienso que fue una época muy interesante para ellos y también para el desarrollo de las artes del mundo. Después de esta exposición en Italia, ya regreso a Canadá y empiezo a mirar a ver qué voy a hacer con mi carrera como artista, que es una pasión, es un hobby. Canadá es un país muy grande, la gente está en 3 metrópolis, Montreal, Toronto y Vancouver, y para uno desplazarse entre esas ciudades pues es muy complicado por las distancias. Pues me di cuenta que Europa es la cuna del arte mundial. Quizás me puedo ir a vivir a Europa y allí promover mi arte, hacer esculturas, mandar aplicaciones a galerías, y si me aceptan pues pongo las esculturas en mi carro y me desplazo de un país al otro y voy y monto la exhibición. Un ejemplo, en Alemania, en Francia, en Austria, en Suiza, en España, en todas estas partes donde hay muchas galerías, y a la gente, al europeo, de por sí a todos les gusta tener una pieza de arte en su casa. La escultura se llama Las columnas de Atlantis II, de medidas de 30 por 16 por 22 centímetros, conformada en base de mármol negro italiano y 2 piezas de maderas extraídas del Océano Pacífico Norte en Canadá.
me llamó la atención una ciudad que es donde estoy viviendo hoy en día, que se llama Rosas. ¿Por qué me gustó esta ciudad? Porque es pequeña, queda muy cerca a la frontera con Francia y por ende al resto de Europa, en la provincia de Cataluña, donde es Rosas. Me he encontrado que la parte cultural, la parte de idioma es excelente, la gente al ser latina es muy parecida a la forma de ser donde yo me crié, que eso es algo importante y va en mi interior. Estoy viviendo aquí en el Mediterráneo, donde hay unas playas de arena y hay otras playas de rocas, con piedras, con pedazos de mármol. Entonces aquí ya me he empezado a proyectar con un nuevo segmento de escultura, ya no tanto en la madera, sino en las piedras y el mármol, lo cual voy a empezar pues a conjugar, y hace ya 3 meses hice mi pequeña y primera escultura conformada por 4 pedazos de piedra, una que es base y otras 3 muy bonitas. Soy una persona que amo la naturaleza, me gusta mucho estar en contacto con ella, y acá tengo la oportunidad de estar en contacto todos los días. Salgo a caminar, a recolectar pedazos de piedra, no destruyo la naturaleza, lo único que hago es la transformo cojo una pieza de acá, me la traigo a casa, hago una escultura y hago esta transformación de esa belleza de la naturaleza en otro tipo de belleza que es en arte. En España pues hay muchas ruinas con pedazos de piedra muy interesantes, muy llamativos, pero yo todo eso lo respeto, la admiro, la aprecio y ahí las dejo porque eso es algo sagrado para mí. Cuando viajo me gusta conocer lo real de cada cultura, cómo viven, cómo piensan, cómo se visten, qué comen, tratar de comer lo que se come allí. Si es en la China, comer todo lo que comen en la China. Si es en Francia, probar lo que le come la gente, y siempre averiguar y hablar con las personas locales de cada país, aprender de ellos, de sus sistemas de gobierno, la economía en cada país, y eso es algo que me gusta mucho. Cuando creo y hago una escultura me da la sensación y el sentimiento como cuando veo una luna llena, esa misma emoción, esa misma alegría, es lo que me da cuando creo una escultura, una pieza de arte. Pienso que la vida es de esa forma, lo va uno llevando por su camino. La escultura se llama Las Torres de Hermes, construida sobre una base de mármol veteado blanco y café y 2 piezas de madera de palma chileno, procesadas de igual forma, un corte primero con motosierra y luego con una sierra eléctrica de corte fino. Es una escultura que hace parte de la colección de pesca de madera en el Atlántico. Parte de mi rutina diaria es salir a caminar o a nadar. En cuanto a mis caminatas, salgo a disfrutar
de la naturaleza, de las gaviotas, de cualquier tipo de aves que vea. Y durante esas caminadas voy a veces mirando al suelo, y si me encuentro una piedra que me llama la atención, la tomo, la observo, y si la veo interesante, la traigo a casa y la hago parte de la colección de materiales disponibles para las esculturas. Y como lo dije anteriormente, la forma que hago las esculturas es: tengo colección de piedras y colección de piezas de madera ya cortadas, pulidas, pintadas, y en cualquier momento, en cualquier día, rocas o de piezas de madera pueden ir juntas y hacen una escultura. Inmediatamente la elaboro y una vez hecha queda lista. No pienso, esto de pronto mejor así o aquello con aquella. No, una vez me iluminé en la creación y en ponerlas juntas, ahí quedó. La escultura hace parte de la colección Mármoles y Piedras y se llama Salacia y sus hijas, haciendo un recuerdo a la mitología griega. Elaborada en mármol italiano, tanto la base como la escultura abstracta. Una escultura con la mezcla de los dos mármoles diferentes, uno café y el otro mármol blanco. Cuando yo miro el mar, un atardecer, un amanecer, lo que hago es apreciar la belleza que hay. Soy una persona que sale a caminar sin celular, sin audífonos, para disfrutar el momento. Siempre admiro lo grandioso que es la naturaleza y los árboles, las aves cuando migran, cuando entran a dormir todas en un árbol y en la mañana salen miles y miles de aves. En 2 minutos todas salen al mismo tiempo. Todo es formas de comunicación que ellos tienen y que el hombre pues de alguna forma capta, entiende e incorpora en su tipo de vida. Entonces eso es lo que hago yo, tratar de vivir en concordancia con la naturaleza y en la sociedad. La naturaleza como tal es la obra de arte más importante y más grande que existe. Toda la armonía, todo el ecosistema, la vegetación, los animales, las aguas, los peces, eso es algo armonioso y no hay palabras para describir. Es infinito lo que es lo hermoso que hay en la naturaleza. No fui a ninguna escuela, no fui a ninguna universidad, ni tomé ningún estudio de artes. Todo fue por iniciativa propia, por creación propia. Entonces, lo mío es, yo fui una persona autodidacta. Mi concepto de creatividad en las esculturas es hacer lo que es o a lo que nos cuentan de lo que fue la mitología de Grecia, de Roma, de Egipto. Como es de arte abstracto y la mitología también es abstracta, cuando yo le pongo
el nombre a una escultura, digo, los jardines de Atlantis. Quizás eran así o quizás no. La mitología nos dice que era de una forma, otra gente dice que era de otra forma, y la forma como yo lo veo es de la forma que yo lo expreso en mis esculturas. Es como ese encanto de la creatividad y el poder soñar o imaginarse. La escultura se llama Los Jardines de Atlántida. Es elaborada en una base de mármol verde con un mármol gris, y las piezas del jardín son de granito negro canadiense. Es arte abstracto, haciendo énfasis en lo que fueron anteriormente el Atlantis Garden o los Jardines de Atlántida. Nos hemos dado cuenta que a través de la historia, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, ha habido buenos y malos tiempos, tiempos de lucha, tiempos de guerra, y toda esa parte negativa nunca nos ha llevado por buen camino. Creo que estamos en un momento que la gente, las personas están empezando a darse cuenta que es tiempo de despertar, de ver el buen camino, de vivir en paz, de vivir en armonía con los demás, de disfrutar, de no destruir, de no pelear. La felicidad, la belleza, la armonía, la alegría, sin creerlo, siempre está en lo más básico. Como cuando yo cojo un par de piedras, las pongo, las miro, me gustan, y para mí las considero de que es una pieza bonita, me da armonía, me da felicidad y la disfruto. La escultura se llama Faro del Atlántico Norte, elaborado en mármol italiano color gris sobre una base de cuarzo blanco de forma rectangular. La parte frontal de la escultura la conforman 3 piezas de mármol con vetas horizontales color negro. La escultura está firmada por el autor, que es Ivano Macci, en la parte lateral izquierda de la base, la cual se aprecia ahí en la filmación.